Muy buenos días, soy la doctora Fabiana Cipollini y vamos a comenzar a desarrollar esta enfermedad ya dentro del módulo, el último módulo de enfermedades infecciosas, específicamente trabajando sobre los cerdos. Esta enfermedad se denomina enfermedad de Augeski o pseudorrabia. Vamos a comenzar, como toda enfermedad infecciosa, por una definición y para ello vamos a decir que es una enfermedad infecciosa, febril, de curso agudo, que afecta a varios mamíferos domésticos y silvestres y en los cerdos específicamente va a depender la edad y la categoría, donde va a producir cuadros respiratorios, cuadros reproductivos y nerviosos y que es causada por un herpes, el herpes virus suino tipo 1. Con respecto a la historia de esta enfermedad, podemos decir que en el año 1813 el primer reporte de esta enfermedad se realiza en Estados Unidos. En 1912 Augeski aísla al agente causal y a partir del año 1978 está presente en nuestro país. Actualmente se encuentra dentro del programa de control y erradicación aprobado por el Servicio de Sanidad Animal con la resolución número 474 del 2009, por lo cual esta enfermedad es una enfermedad que está legislada en nuestro país y que vamos a ver en esta clase justamente en qué consiste este control y erradicación de esta enfermedad. Con respecto a la etiología, podemos decir que este virus de la pseudorrabia es un virus ADN que tiene doble cadena con cubierta y que corresponde a la familia Herpesviridae y es clasificado como Suite herpes virus tipo 1, que corresponde a la cepa clásica. En China, en el año 2011, se identificaron cepas variantes de mayor patogenicidad. Es importante tener en cuenta que la entrada del virus a una cepa produce una serie de eventos entre los componentes del virus y de la célula que dan la explicación del carácter pantrópico que tiene de la infección y la posibilidad de infectar a otros mamíferos. Gracias a estudios genómicos de este virus, se pudo identificar que existen 4 tipos genómicos y a su vez estos se dividen en subtipos. Esto es importante porque van a diferir en cuanto a la virulencia, a la severidad de la infección, a la duración y a la eliminación del virus. Así, las cepas de altas virulencias son generalmente las neuroinvasivas, mientras que las de mediana o baja virulencia tienen mayor tropismo por el tejido nervioso, respiratorio, y aquellas muy adaptadas o atenuadas son las que producen los efectos reproductivos. Con lo cual es importante recordar que este virus entonces produce un efecto citopático, hace latencia, que es lo característico, ¿no? Cuando un cerdo comienza a desarrollar esta enfermedad, puede llegar a sobrevivir a la infección, a diferencia de lo que sucede en las otras especies, donde es casi con exclusividad mortal, excepto en el cerdo, que puede sobrevivir. Y lo otro, decíamos, es que de acuerdo al tipo de virus vamos a tener un neurotropismo positivo y también recordar que tiene un amplio
rango de huéspedes, que lo vamos a ver en la epidemiología. Decíamos que pueden ser tanto mamíferos domésticos como silvestres. Con respecto al virus, al herpes virus que estamos hablando, decimos que este se inactiva a 60 grados centígrados en 30 a 60 minutos, reduciéndose el tiempo de inactivación en función al aumento de la temperatura. El virus es estable a valores de pH comprendidos entre 5 y 12 y el tiempo de inactivación se reduce significativamente cuando se combinan bajos o altos pHs con elevada temperatura. Este virus es muy sensible a los disolventes orgánicos y a los desinfectantes, siendo particularmente sensibles al cloroformo y al éter. Los derivados fenólicos destruyen completamente al virus en 5 minutos a temperatura ambiente. Es importante aclarar también que la desecación y los amonios cuaternarios, como decíamos, el hidróxido de sodio al 5%, el cloroformo y el éter lo destruyen. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que para producir la desinfección de los productos o materiales contaminados se puede emplear cualquiera de los químicos que ya nombramos, pero en la práctica los desinfectantes más frecuentemente empleados son los derivados fenólicos o formaldehídos. Y la eficacia de estos dependerá de la resistencia de los virus a estos agentes químicos, así como de las condiciones ambientales, siendo fundamental la temperatura y el nivel de protección que confiera la materia orgánica. Queriendo decir esto que mientras tengamos altas temperaturas y estemos con presencia de materias orgánicas que no se encuentren en buenas condiciones de higiene, es muy difícil eliminar el virus. Con lo cual entonces decimos que el virus es resistente a lugares húmedos y a temperaturas bajas y que en agua y el alimento puede permanecer hasta 1 a 30 días. Con respecto a la epidemiología, podemos decir que esta enfermedad es conocida a nivel mundial y que la fuente de infección principal es el cerdo enfermo o los cerdos infectados latentes o los animales que son recién ingresados a un determinado establecimiento. La puerta de salida son las aberturas naturales, particularmente los orificios nasales y la boca. Los vehículos de eliminación son las secreciones oronasales, ocasionalmente el semen, la leche y la orina y la materia fecal. En referencia a la vía de transmisión podemos decir que puede ser en forma directa e indirecta. La directa es por olfacción, lamido, genitales, en el caso de cubrición, o servicio con inseminación artificial si el semen estuviera contaminado, y también puede ser transplacentaria. Y la forma indirecta es a través del aire, del agua y de los alimentos contaminados, y pueden estar también los insectos realizando la transmisión. La puerta de entrada principal son los orificios nasales y en menor medida por bocas, genitales y herida. Con respecto a los huéspedes susceptibles, decíamos que los cerdos de cualquier edad son los huéspedes naturales de esta enfermedad, y son también los que cumplen el rol de reservorios. En cambio, los otros animales, como los perros, los gatos, los roedores, las nutrias, los bovinos, son huéspedes terminales o centinelas. Es importante tener en cuenta también que, a excepción del caballo, pueden contagiarse de esta enfermedad la mayoría de los animales, tanto domésticos
como también los roedores, y que los rumiantes y los carnívoros generalmente terminan en forma mortal, se mueren. Tenemos que tener en cuenta, en función al cerdo, que generalmente en los cerdos se puede presentar, en los cerdos adultos, como muy bajas presentaciones o de tipo subclínico, y son los que generalmente mantienen la infección y que pueden llevar de un lugar a otro, ¿no? Lo vamos a ver también en la patogenia, que va a depender de la edad del cerdo, cuáles son los síntomas generalmente que manifieste. Y tener en cuenta que el principal reservorio de esta enfermedad lo va a constituir los cerdos, tanto domésticos como silvestres. Con respecto a la patogenia de esta enfermedad, decimos que existen factores importantes para que se produzca y que va a depender justamente de la cepa, la dosis, la edad, la ruta, ya que existen cepas, como ya lo nombramos, de virulencia alta, moderada y baja, ¿sí? Y todas pueden infectar al cerdo, pero no todas van a provocar los mismos síntomas clínicos. Estos síntomas clínicos se van a observar en función a la edad del animal. Por ejemplo, cepas de baja virulencia no van a producir signos clínicos en animales adultos, y la multiplicación vírica en estos casos va a estar solamente limitada a la puerta de entrada. Cuando la infección se produce por vía oral, necesita mayores cantidades de virus que la infección por la vía nasal, y los lechones necesitan menores concentración de virus para infectarse que los cerdos adultos. Si los cerdos están vacunados, para que se produzca una multiplicación vírica necesitan dosis altas de virus, más allá si no estuvieron vacunados. Entonces, la mayoría de las cepas van a tener tropismos por las vías respiratorias altas y por el sistema nervioso central. En condiciones naturales, este virus una vez que ingresa, ¿sí?, se va a replicar justamente una vez que llega a la nasofaringe del huésped natural, se va a multiplicar en las células epiteliales del tracto respiratorio y nervioso, que inervan las áreas faciales y orofaringeas, en particular en los nervios olfatorio, trigémino y glosofaringeo. El virus va a progresar en forma centrípeta, retrógrada por los axones hasta llegar a los cuerpos neuronales, en lo que va a producir la necrosis lítica o latencia. El virus va a infectar otras células nerviosas por vía de la sinapsis. Posteriormente a la viremia va a permitir el virus que se multiplique en células epiteliales, endoteliales, en macrófagos y en linfocitos de numerosos órganos. En los cerdos con latencia, el virus persiste en el ganglio trigémino y en las tonsilas de los cerdos domésticos, o en el ganglio sacro en los casos de los cerdos salvajes, en lo que la transmisión es principalmente por vía venérea. En los cerdos salvajes la infección es asintomática. El virus, durante la evolución, desarrolla distintos mecanismos para infectar un gran número de células y difundirse entre ellas, produciendo una invasión rápida tanto a la mucosa como a la submucosa del tracto respiratorio, y para llegar a las neuronas, a los vasos sanguíneos, y producir la reactivación de la latencia. Esta reactivación de la latencia se puede producir por situaciones de estrés, que pueden ser tanto transporte
como condiciones de mezcla de categorías, alteraciones de la temperatura o la aplicación de corticoides. Tenemos que tener en cuenta que al ser un herpes virus, lo más importante es este efecto que nombramos de latencia. Entonces, con respecto a la patogenia en sí, vamos a decir que va a depender por dónde entra para producir los distintos síntomas, ¿no? Y cómo queda en el lugar donde queda haciendo latencia, que es muy importante para tenerlo en cuenta. En la próxima imagen vamos a ver otro gráfico para explicar justamente este punto. Para continuar con la patogenia de esta enfermedad, lo que tenemos que tener en cuenta es que es una enfermedad sistémica, quiere decir que va a afectar a muchos órganos, que va a producir, va a estar en la sangre, que también va a producir síntomas, lo vamos a ver muy variado en los distintos aparatos, que generalmente va a terminar con el shock septicémico y la muerte. Lo que podemos decir es que es otra forma de presentar la patogenia de esta enfermedad, que una vez que este virus ingresa por la vía oronasal, se realiza la primer replicación en la mucosa respiratoria y de allí se va a diseminar a través de los nervios trigéminos, glosofaríngeo y olfatorio, va a ir también al sistema nervioso central y al sistema respiratorio y al aparato genital, teniendo en cuenta que los sitios de latencia donde va a estar este virus va a estar dado principalmente por el ganglio trigémino y las tonsilas, y también decíamos que en los cerdos salvajes lo hacía a nivel de los ganglios del sacro y ganglios nerviosos. Bien. Desde el punto de vista clínico tenemos que tener en cuenta la anamnesis, es muy importante los antecedentes del lugar, de la granja donde estamos asesorando, si es familiar, si hay contacto con nuevos ingresos de animales, qué tipo de manejo realizan dentro de la granja, con qué edades, si realizan vacunaciones, con qué personal cuenta, si es el personal exclusivo, si el personal vienen de otros establecimientos o no. Todos esos datos son importantes tener en cuenta cuando nosotros estemos elaborando nuestra anamnesis. Con respecto a los síntomas, tenemos que recordar cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad, que es de 3 a 8 días, y es muy importante poder identificar los síntomas y caracterizarlo por las edades. Donde vamos a tener que los síntomas, decíamos que lo íbamos a clasificar por las edades. En el lechón lactante lo que vamos a observar van a ser fiebre, vómitos, diarrea, temblores, convulsiones, temblor ocular. Tener en cuenta que es importante los síntomas nerviosos en esta categoría, donde la tasa de mortalidad va a ser alta, el 100%. Ahora, si vamos a la categoría de cerdos de engorde, vamos a tener la actitud de perro sentado, de abatimiento, anorexia, tos, neumonía, vómitos. Pueden haber entonces síntomas respiratorios, como también puede haber algún síntoma nervioso, no es lo más común, ¿no? Y la tasa de mortalidad, en cambio, en esta categoría baja a un 5 a un 10%. En cambio, en las cerdas, lo que nosotros vamos a observar va a ser anorexia, salivación, tos y el síndrome de Smedi, tener en cuenta de los reproductivos que ustedes ya observaron, donde la tasa de mortalidad es de entre el 0 y el 1%.
Y en los machos, en los berracos, lo que ustedes pueden observar es tos, anorexia, salivación, inflamación testicular, infertilidad, y también la tasa es baja del 1% de mortalidad. Entonces podemos hacer un resumen de estos síntomas, donde vamos a decir que en los animales jóvenes, en el lechón lactante, vamos a encontrar síntomas nerviosos. En los animales de engorde o de recría vamos a observar síntomas respiratorios, y en los animales con actitud en la etapa reproductiva, tanto las cerdas como los machos, los berracos, vamos a observar los síntomas reproductivos. En esta imagen podemos observar los signos nerviosos que decíamos que se encontraban en los animales muy jóvenes, en los cerdos lactantes, donde se pueden observar convulsiones y afecciones que van de distinto grado, con un grado alto de temperatura, decíamos hipertermia. Además de la hipertermia, teníamos que los animales, temblores musculares, hipersalivación, incoordinación, ataxia, nistagmos, convulsiones epileptiformes, seguida de coma y muerte, generalmente a las 24 a 36 horas de iniciados los primeros síntomas. En esta imagen lo que queremos demostrar es por qué se les dice centinela a los carnívoros, decíamos, y a los rumiantes, porque en ellos es mortal la presentación de la enfermedad, y en este caso estarían demostrando que esta enfermedad que afectó a esta piara sería la enfermedad de Augeski o pseudorrabia. En ellos lo característico es el prurito intenso que los lleva con síntomas nerviosos hacia la muerte. Con respecto a los otros síntomas, que son los síntomas reproductivos, decíamos que afectaba a la categoría de animales adultos, donde podíamos encontrar que en las hembras preñadas se podía producir desde los 0 hasta los 35 días de gestación la muerte embrionaria y simplemente el retorno al celo. Si se producía entre los días 36 a los 90 días de gestación, se podía producir el aborto y la momificación. Y si se producía la infección después de los 90 días de gestación, se podían encontrar nacimientos débiles, de lechoncitos nacidos débiles, muertos o momificados. Con lo cual nosotros, con respecto a estos síntomas, vamos a encontrar que es muy parecido a otras enfermedades, como lo vamos a ver más adelante en el diferencial, pero tener en cuenta que por ahí el aborto no se produce en forma completa y hay distintos grados de alteraciones, como podemos ver en las imágenes, y podemos encontrarnos con una cerda donde de su camada solamente le quedan 3 o 4. Con respecto a las lesiones, podemos decir que las lesiones macroscópicas desde el punto de vista respiratorio pueden ser una rinitis, una amigdalitis, a nivel de ganglios hemorrágicos, queratoconjuntivitis, focos necróticos en hígado y vaso y hemorragias pulmonares. Y microscópicas sería una meningoencefalitis, una necrosis neuronal, cuerpos de inclusión, bronquitis, alveolitis, degeneración de túbulos seminíferos. En estas imágenes, para observar el grado de lesión a nivel de la mucosa nasal, que está intensamente congestionada, con algunas zonas disminuidas de color, como se puede observar en la imagen A, y en la imagen B lo que se puede observar es el tabique nasal que presenta numerosas petequias. En este caso lo que se quiere mostrar son las tonsilas expuestas, donde aparecen aumentadas de color por la congestión, y esto es un animal muerto que lleva 48 horas. Con respecto a estas imágenes, lo que queremos demostrar es
la lesión que se presenta a nivel de los pulmones. En la figura 8 lo que se puede observar es zonas de necrosis y de enfisema vicariante de un animal sacrificado luego de los 3 días de que comenzó el proceso, y en la otra imagen a las 48 horas de iniciado el proceso, donde se observa un color de rojo oscuro en las zonas ventrales de los lóbulos craneales. Con respecto a estas imágenes, lo que se pretende demostrar es la evolución del aspecto del encéfalo en 5 días de evolución de la enfermedad, donde se pueden observar los vasos encefálicos aparentemente aparecen ingurgitados y en algunas zonas se observan hemorragias. Y fíjense la diferencia que hay en los animales muertos a las 24 horas, que es el A, el B a las 48 horas, comparado con el animal sacrificado a los 3 días, que es el C, y el D a los 5 días, justamente de la lesión que se manifiesta. En las otras 2 imágenes es para ver las meninges que aparecen translúcidas y los vasos congestionados, y en la imagen de abajo es una vez que se retiran las meninges, cómo se observa la lesión a nivel del encéfalo. Con respecto a las muestras que vamos a mandar hisopados nasales, fluido orofaringio, biopsia tonsilar, sistema nervioso central para realizar un aislamiento viral, así también como muestras de pulmón, de vaso, de hígado, de riñón, linfonódulos, para buscar que para poder hacer el aislamiento viral que se va a realizar en las células PK15, también podemos detectar antígeno por inmunohistoquímica o inmunofluorescencia indirecta en cultivos celulares o en tejidos fijados con formol, también por la detección de ADN mediante PCR para diferenciar las cepas de campo de las cepas vacunales, y tener en cuenta que la latencia viral se va a detectar por la demostración del ADN, ya que el que es latente no va a tener justamente respuesta inmune, con lo cual las técnicas de ELISA desarrollada permiten una diferenciación de los anticuerpos post-infección de los anticuerpos vacunales, justamente con la vacuna que se utiliza. Tener en cuenta que las técnicas de diagnósticos oficiales van a ser el ELISA y el virus neutralización, todos en laboratorios oficiales de SENASA. Entonces, ¿con quién vamos a realizar el diagnóstico diferencial? Con peste porcina, es una enfermedad que la vamos a ver a continuación, es una enfermedad que está erradicada del país, pero es una enfermedad sistémica como esta, con lo cual afecta a distintos órganos y aparatos, como lo vamos a ver. Con la neumonía, que lo vamos a ver más adelante también con el complejo respiratorio del cerdo, y dentro de las reproductivas que ustedes ya vieron, con parvovirosis, con SMEDI, con brucelosis, con leptospirosis, peste porcina también, y con el síndrome respiratorio reproductivo porcino. La única manera de hacer este diagnóstico de estas enfermedades reproductivas es acompañando con el diagnóstico de laboratorio. En sí, macroscópicamente, con el síntoma de la falla reproductiva en sí, es muy difícil, casi imposible, poder establecer este diagnóstico diferencial. Así que vamos a necesitar del apoyo del laboratorio para poder hacer este diagnóstico, donde vamos a hacer serología en las técnicas que ustedes ya vieron, como son brucelosis y leptospirosis. Con respecto a peste porcina lo vamos a ver más adelante. Parvovirosis y SMEDI ustedes ya lo vieron en el módulo, en la clase anterior. Entonces, si nosotros tuviéramos que plantear una profilaxis de esta enfermedad, lo tendríamos en cuenta tratando de cuidar de nuestro establecimiento, comprando animales de establecimientos libres de la enfermedad,
realizando la cuarentena cuando hay un ingreso de animales y con el correspondiente análisis de sangre para corroborar esta situación, como también la limpieza y la desinfección de los vehículos de las personas que ingresan a la granja y prohibir la entrada al establecimiento de cualquier persona ajena. Con respecto a la vacunación, es importante aclarar que actualmente en la Argentina existen vacunas muertas y vacunas vivas con virus entero o deleteado, que estas vacunas vivas deleteadas son marcadas y son más efectivas y lo que pueden inducir, pueden llegar a despertar una inmunidad más duradera. Justamente con respecto a la prevención, la erradicación de la enfermedad comprende justamente la eliminación de los cerdos seropositivos, la vacunación con vacunas marcadas, restringir el ingreso de cerdos y evitar el contacto con cerdos salvajes y tener en cuenta que debemos proteger justamente todas las medidas necesarias a nuestro establecimiento para evitar el ingreso de este agente infeccioso que lo hace a través de otros cerdos justamente. Con respecto, hoy lo nombramos, esta es una enfermedad que está legislada en el país a partir de la resolución, hubieron varias resoluciones anteriores, pero la última es la 474 del 2009, en la que a partir del año 2010 inicia su primera etapa, donde se pretende con esta resolución en el país establecer en 3 etapas. Esta primera etapa consiste en realizar un estudio epidemiológico nacional donde se establezca justamente la prevalencia de la enfermedad, donde se realice la faena de los animales detectados como positivos, donde se realice una restricción de movimientos para los establecimientos infectados y donde se realiza una denuncia obligatoria de casos y sistema de certificación para 2 categorías de establecimiento, que es el predio libre y el predio negativo. Es importante tener en cuenta, como decíamos, que este programa consta de 3 etapas. La segunda etapa pretende regionalizar al país a partir de los datos que se obtengan de este estudio epidemiológico, dividiendo por etapas, por regiones, donde tengamos regiones de baja, moderada o alta prevalencia de la enfermedad, para de esta manera establecer las acciones de saneamiento y restricciones sanitarias para los establecimientos clasificados como infectados y poder de esta manera tener un estado de situación del país un poco más acotado a la realidad. Y la tercera etapa es, en virtud de estos resultados, poder desarrollar las medidas de control y erradicación a instaurar en el país. Decíamos que en este momento el país se encuentra en esta primera etapa, donde podemos decir que los resultados que se obtuvieron es donde se determinó la prevalencia de establecimientos infectados, cerdas en edad de reproducción infectadas y porcinos infectados en la categoría de crecimiento y terminación, y los resultados de este análisis epidemiológico evidencian una prevalencia del 19,1% de predios infectados y un 9% de cerdas infectadas. En ambos casos hay una gran diferencia entre estratos poblacionales, o sea, siendo más afectado el estrato con menor número de madres y no los grandes establecimientos o granjas. Decíamos que con esta resolución, la 474 del 2009, lo más importante en esta primera etapa era poder
categorizar a los establecimientos como predio libre. Este predio libre, ¿cuándo es? Es aquel establecimiento que tiene una certificación obligatoria para todos los establecimientos porcinos, como cabañas y predios que comercialicen reproductores y o material reproductivo, que deberán cumplir los siguientes requisitos. Para certificar deben contar con un veterinario acreditado, debe transcurrir un año sin que se hayan detectado signos clínicos de la enfermedad, ni se hayan obtenido resultados positivos al diagnóstico virológico y o serológico. Tercero, no haber aplicado al menos durante un año la vacuna contra la enfermedad ni haber introducido animales vacunados. Identificar todos los animales mayores de 6 meses y realizar 2 muestreos serológicos para el diagnóstico con un intervalo de 30 a 90 días al 100% de los animales mayores de 6 meses y al 20% de los animales menores a 6 meses, debiendo resultar negativa la muestra de la totalidad de los mismos. A su vez, para poder determinar un predio negativo, es la certificación obligatoria para predios con más de 100 madres y voluntario para el resto, que deberán cumplir los siguientes requisitos. Para certificar deberán contar con un veterinario acreditado, si tiene más de 100 madres, identificar todos los animales mayores de 6 meses, se deben efectuar 2 muestreos serológicos de 60 porcinos del predio con un intervalo entre ambos de 30 a 90 días, y el mismo se deberá incluir 30 hembras madres que tengan el mayor número de partos posible y 30 cerdos del área de engorde entre 4 a 6 meses de edad. La recertificación es cuando un establecimiento haya obtenido la certificación de negativo, solo podrá introducir animales que provengan de otro establecimiento negativo o libre, y para el mantenimiento de las mismas deberá realizar un muestreo serológico cada 180 días, debiendo resultar negativo a la totalidad de los mismos. Es importante aclarar que los resultados de la serología deben ser realizados en un laboratorio de red nacional, cumpliendo toda la reglamentación vigente que acompaña a esta resolución en los distintos anexos. Todo esto se encuentra, como le decíamos, en la página de SENASA. Decíamos que actualmente en el país existen 2 vacunas que están habilitadas. Las vacunas deben ser declaradas en el establecimiento que realiza las mismas. Se debe completar un formulario que también está en la página de la resolución, como decíamos. Y el plan de vacunación consiste en realidad se va a vacunar en aquellos predios donde la prevalencia sea muy alta, donde no pueda realizarse la eliminación, y donde este proceso de saneamiento va a llevar un tiempo y que eso lo va a determinar el veterinario acreditado a cargo del establecimiento. La vacunación se realiza en lechones de madres no vacunadas a partir de los 30 días de vida y un refuerzo entre los 30 y 50 días. Cuando las madres fueron vacunadas, a los lechones se les comienza a vacunar a los 60 días y se hace un refuerzo entre los 30 y 50 días y luego se revacuna cada 6 meses a todo el plantel. Una dosis al ingreso y un refuerzo a los 30 y 50 días. Y la erradicación se confirma por la técnica del ELISA diferencial a partir de los 2 años de iniciada la vacunación. Es importante aclarar que una vez que se comienza con la vacuna, hay que tener en cuenta que el diagnóstico para poder realizar con el ELISA no nos discrimina infección de vacunación, con lo cual por eso es importante identificar aquellos establecimientos en los cuales se comienza con esta metodología de saneamiento que es la vacunación. Con respecto a las medidas que tenemos que tomar, como un resumen de cuál sería la situación de esta enfermedad a nivel nacional, en la enfermedad de Ujeski, estamos bajo control oficial. En este momento la vigilancia epidemiológica consiste en muestreos, detección y eliminación de positivos, restricción de movimientos,
certificación obligatoria para proveedores de reproductores de establecimientos libres y certificación voluntaria para el resto de los establecimientos.